Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de crecimiento familiar y personal, en el que nosotros ofrecemos algunos elementos de reflexión, y especialmente en esta semana, una semana después de la Semana Nacional por la Paz, para que nosotros pues entendamos el modo y la pedagogía para construir convivencias marcadas por la armonía, por la paz. La Semana Nacional por la Paz pues fue la pasada semana. Fue una semana muy violenta, especialmente el 9 de septiembre. Y en este momento pues como que recogiendo lo sucedido, pero también volviendo sobre la necesidad de trabajar, de reflexionar sobre la paz, pues estamos ofreciendo a las familias de casa, a las iglesias de casa, a las familias, iglesia doméstica, pues algunos elementos de reflexión que tienen que ver con que uno aprenda a manejar las ofensas. Porque como decíamos al comenzar el lunes, es inevitable vivir o convivir mejor con otros sin que se den ofensas, sea porque las hacemos o porque las recibimos. Y estamos nosotros reflexionando en torno al camino o a lo que podemos hacer cuando nosotros somos ofendidos. Bien, vamos a comenzar con la oración por la paz que se atribuye a San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, siembre yo perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, siempre yo esperanza. Donde haya oscuridad, siembre yo luz. Donde haya tristeza, que yo siembre alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando, recibo. Perdonando, es como tú me perdonas. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Bien, leamos el texto del Evangelio que precisamente es el que leemos hoy y que nos sirve precisamente para que nosotros reflexionemos sobre el perdón. Recuerden ustedes que hemos dicho, cuando soy ofendido se pueden escoger uno de dos caminos. Se puede escoger uno de dos caminos. Uno, el primero es ese que responde casi como un instinto natural, como un impulso natural, fruto de nuestra limitación, que es el de el rencor, la rabia, resentimiento, y resentimiento cultivado que se vuelve odio, pero odio que termina en un deseo de muerte del otro. Ese es un camino y lo sigue mucha gente. Es el camino de la venganza, del devolver mal por mal. Me la hicieron, me la pagan. Bien, el camino por Jesús, el enseñado para nosotros que somos discípulos, es el camino del perdón. Es otra opción, otro camino, pues es por el que esperamos recorrer los que creemos en Él, en Jesús. De tal manera que pues sea como nuestro criterio para actuar cuando seamos también ofendidos. Voy a leer entonces el texto del Evangelio del día de hoy, que nos sirve precisamente para alimentar nuestra reflexión sobre el perdón. Encontramos allí lo siguiente. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 49. Lucas 7, 36 al 49.
Bien, el texto dice entonces lo siguiente. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, porque a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con Jesús comenzaron a decir: ¿quién es que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos encontramos entonces con un gesto de perdón de Jesús. Y un gesto dirigido a una persona que desde el comienzo el evangelista la identifica como una pecadora. Hoy vamos entonces, como les decía, ya después volveremos sobre el texto, a hablar de ese camino del perdón. ¿Qué es perdonar? Nos preguntábamos ayer al final. La primera cosa que quiero aclarar es, o afirmar claramente, es que perdonar no es olvidar. Por eso mucha gente tiene dificultades para perdonar, porque creen que cuando uno perdona, o si yo perdono, tengo que casi que formatear o resetear mi cabeza para que no recuerden nada de lo que el otro me ha hecho. Es decir, que yo olvide así. Y nosotros, y todos, nos resistimos a olvidar. Incluso si olvidamos, a veces muy difícilmente se nos va de la memoria la situación de ofensa, porque está vinculada a una emoción. Miedo, tristeza, digamos, asco, bueno, alguna de las 7 emociones básicas. Entonces, cuando la ofensa, digamos, está vinculada a una emoción, es más difícil de olvidar porque está como una huella allá prácticamente grabada en nuestra vida. Humillación. Bueno, entonces, lo que quiero decir desde el comienzo es que perdonar no es olvidar. Porque, entre otras cosas, si yo olvido, ¿qué perdono? Es absurdo. Alguien me puede decir: oye, ¿me perdonas por esa ofensa que te hice la semana pasada?
cuando estábamos en la reunión. Hay cosas a las que uno no le pone mucha atención. Y uno puede preguntar, ¿cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué me hiciste? No recuerdo. ¿Qué fue? Pues sí, a veces hay en nuestra vida situaciones a las que uno no le da tanta importancia, pero la persona sí, por el hecho, reconoció que de pronto se le fue la mano en un comentario o que hubo una expresión irónica en esa reunión o que esto levantó la voz, y a veces uno pues no le pone tanta atención a esas situaciones porque no son tan significativas para uno. Me pide perdón, pero yo no recuerdo nada. Pues yo que perdono, si no recuerdo nada. Pues yo le puedo decir, bueno, sí, tranquila, la perdono. Pero en realidad el perdón está vinculado al hecho de no olvidar. Porque cuando yo perdono es porque recuerdo algo, una ofensa concreta que me ha hecho una persona, y al recordarla decido perdonar. Pero lo que uno no recuerda, no puedo perdonar lo que no recuerdo, de lo que no tengo memoria, lo que ya he olvidado, pues eso no lo puedo perdonar. Por eso entonces les pido que consideremos nosotros también el que no identifiquemos el perdón con el hecho de olvidar. Perdonar no es igual que olvidar. Porque nadie quiere a veces olvidar, ¿sí? Pero sí de pronto perdonar. Entonces, esa es la primera cosa que debemos decir. Perdonar no es olvidar. Cuando uno le dice a la persona eso, entonces ya se siente más tranquila y puede perfectamente dar el paso al perdón. Porque entonces ya entiende que no tiene que hacer eso, de olvidar, porque ella siente que va a tener presente siempre esa situación de abuso, de humillación, de violencia, de la herida, del grito humillante delante de los demás, y siempre lo tendrá presente. Entonces le está pidiendo que borre eso de su mente. No. Entonces, ¿qué es lo que significa perdonar? Perdonar tampoco es olvidar la ofensa. Ya les dije que yo que perdono si ya lo he olvidado. Tercero, perdonar tampoco es justificar o aprobar el maltrato, la violencia, la traición, la mentira, el engaño que me ha hecho el ofensor, la deshonestidad o el abandono. Por ejemplo, que mi papá nos abandonó cuando éramos pequeños. Entonces, si yo perdono, es como si justificara el abandono de la familia que él hizo. Que si yo perdono a una persona que me estafó, es como justificar entonces o aprobar la estafa que me hizo. Que si yo lo perdono es justificar el golpe que me dio, la herida que me causó en el rostro. Que si yo perdono entonces estoy aprobando o justificando la traición, la infidelidad del otro o de la otra. Entonces hay mucha gente que se niega a perdonar porque cree que si perdona es como si estuviera aprobando y justificando el mal hecho por el otro o la ofensa hecha por el otro. Entonces por eso se niegan a perdonar, porque entonces no, si lo perdono es como si lo justificara. Pero eso es entender mal el perdón. Entonces ya llevamos dos cosas que efectivamente no es perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar tampoco significa justificar o aprobar lo que la otra persona haya causado de sufrimiento o de herida con su ofensa. Tercero, perdonar tampoco es ir inmediatamente a buscar al ofensor o al victimario para decirle te perdono. No, porque a veces también le dicen, o sea que yo tengo que ir rápido, ahora que voy a perdonarlo, usted me pide que lo perdone, entonces me voy a buscarlo para decirle, yo te perdono, después de que me ha ofendido, humillado, maltratado, violentado, abusado, entonces tengo que ir a buscarlo para decirle yo te perdono.
que uno no está dispuesto emocionalmente, pues para ponerse en camino frente al victimario o frente al ofensor. En estos días hemos visto expresiones de petición de perdón, tanto de la policía como, digamos, por las agresiones y violencia y muerte con sevicia de las personas, de estos 13, 14 jóvenes que murieron en el 9 de septiembre. Hemos visto también expresiones de petición de perdón de las FARC, de manera colectiva, y pues algunos decían, no, es que deben hacerlo de manera individual. ¿Quién fue? Entonces, perdonar no significa que pues me ofendió y entonces voy a buscarlo inmediatamente para decirle te perdono. No, porque a veces uno no está dispuesto, les decía, emocional o afectivamente para ponerse en camino. Muchas veces tiene uno que esperar que le baje esa emoción, digamos, de la que tiene que ver con el sentimiento de tristeza, con el sentimiento de rabia y de rencor que quedó como consecuencia de la ofensa. Y no pasa inmediatamente. La rabia, el rencor no pasan inmediatamente después de que uno se ha ofendido, a no ser que uno sea un santo, ¿sí? Pues como Jesús. Pero siempre nos toma tiempo el que se decante, es decir, el que como que se baje ese nivel de emoción fuerte, de rencor y de rabia, y ya no tenga yo ganas de ir pues instintivamente a causarle daño a la persona que me ofendió. Entonces, en tercer lugar, les decía, perdonar no es buscar al ofensor para ir a decirle yo te perdono. ¿Qué es perdonar entonces? Ahora sí entremos en eso. Perdonar es atreverse a mirar con ojos nuevos a la persona que me ha ofendido. Ojo, el perdón es una decisión. No me digan a mí, oye, es que yo no puedo perdonarlo. Y por eso dicen eso, que lo perdone Dios, pero yo no puedo. Grave. Lo que pasa es que no es que uno no pueda perdonar, es que no quiere perdonar. El problema no es de poder, porque uno puede perdonar. El problema es de querer, no quiero perdonarlo. Y ya hablábamos nosotros de los beneficios que trae el resentimiento para la persona, de los cuales no quiere de pronto desprenderse. O si de pronto al perdonar se siente humillada, o como hemos dicho allá, o como hemos dicho antes, si al perdonar cree que es que tiene que olvidarse, el perdonar significa que tiene que justificar lo que está haciendo, entonces pues naturalmente la gente tiene esa dificultad para perdonar. Por esa situación, porque definitivamente no quiere, por eso, porque pierde ciertos privilegios, ciertas ganancias que están asociadas al mantener la rabia y el resentimiento contra el ofensor. Entonces, les decía, perdonar es atreverse a mirar al ofensor o al victimario con ojos nuevos. ¿Y mirar qué? Mirar su interior. Mirar su interior. Es decir, pasar de la apariencia, de la imagen que proyecta el victimario y de la imagen que yo tengo del victimario, del ofensor, una imagen de pronto de monstruo, una imagen de una persona espantosa, de una persona violenta, agresiva, una persona enferma, patológicamente pues afectada. Entonces es pasar de esa imagen, o que yo me hago del otro, del ofensor y el ofendido,
a mirar el interior de esa persona, a reconocer que yo estoy llamado a mirar su historia, su vida, y a cambiar la percepción que tengo de esta persona, es decir, mi manera de ver a esa persona. Alguien decía que perdonar es decidir ver la luz. Alguien decía, perdonar es decidir ver la luz de la lámpara y no la pantalla. Es decidir ver la luz de la lámpara, la que hay en el interior, allá en esos fusibles, digamos, dentro, lo que se proyecta, pero no la lámpara misma. Se trata de mirar el interior. ¿Y por qué mirar el interior? Porque siempre, en el ofensor, en el victimario, hay la experiencia de miedos, de obligaciones, de necesidades que tiene esa persona de reconocimiento. Son como gritos que da, pero equivocadamente a través de la ofensa, gritos que piden reconocimiento, que piden amor, que piden respeto. A mí me parece raro, pero imagínense ustedes, a ver, supongamos que una persona ha sido violentada en la infancia, muy maltratada por el papá, supongamos, o la mamá. Naturalmente esas experiencias quedan ahí como experiencias traumáticas y vinculadas a emociones, pero también a actitudes y disposiciones de la persona. Entonces una persona que tuvo una infancia dramática, marcada por esa violencia paterna y materna, vinculada también a humillación, a palabras violentas como me pesa haberlo tenido, en qué momento lo tuve, usted es la desgracia para mí. Imagínense una persona recibiendo eso. Y esa persona, digamos, se hace adulta, es adulta, y se casa. O, sí, pongamos que hablemos de matrimonio, se casa. Y la esposa comienza, digamos, a maltratarla, a violentarla, a humillarla y a repetir de pronto palabras parecidas. ¿En qué momento me casé con usted? Ese día estaba yo realmente cegado. Me arrepiento de haberme venido a convivir con usted. Y además hay gestos de violencia, no solamente física, sino de palabra. Cuando uno esculca un poco, digamos, lo que hay detrás de estos síntomas, es decir, de esta expresión de violencia de esta persona adulta, y se adentra, si uno puede adentrarse en el interior de esta persona, pues uno ¿qué es lo que encuentra allí, en el fondo de la misma persona? Pues toda una experiencia de infancia dramática, que simplemente ahora como adulto se proyecta de manera semejante. Entonces, ¿qué hay allí? Un niño humillado, un niño resentido, un niño asustado, un niño introvertido, pero que aprendió a explotar así, violentando, porque eso fue lo que aprendió. Entonces, por esto, siempre, la invitación, nadie llega gratuitamente, ninguno de nosotros llega gratuitamente a ofender. Siempre detrás del ofensor y del victimario hay una situación de drama. Hay alguien decía, detrás del ofensor hay como un niño allá, arrinconado, asustado, miedoso, oprimido, callado, introvertido, pero que está pidiendo reconocimiento, afecto, cariño y amor.
Eso es lo que pasa a veces con... Entonces cuando, imagínense ustedes, por eso las percepciones, es decir, la idea que nosotros nos hacemos de las personas, cuando cambiamos la idea de la persona, por ejemplo, respecto del ofensor, cuando cambiamos la idea del ofensor, nuestra percepción del ofensor, porque conocimos su historia, entonces uno cambia también la actitud con esa persona. Imagínense ustedes que, porque yo puedo decir, uy, qué señor ese tan violento, cómo maltrata a su esposa, cómo la grita, cómo lo humilla, cómo le pega, la maltrata. Pero cuando yo no hace ese juicio respecto del ofensor, pero cuando por en medio de algún hermano, de alguna hermana, de un familiar, me entero de la infancia que tuvo, y digamos asociada así a experiencias traumáticas, dramáticas, también a emociones negativas, entonces uno cambia la percepción de esa persona, cambia la actitud, cambia la disposición hacia esa persona. Entonces empiezo yo como a tratar de entender por qué hace lo que hace, qué se está expresando en lo que hace de lo que él ha vivido. Y así hay muchos. Es que yo creo que no se ofende gratuitamente, no se ofende, es porque algo en nuestro interior habita y que explota de manera pues equivocada. Habitan entre nosotros reclamos, miedos, emociones negativas, peticiones de afecto, de cariño, peticiones de no me abandonen. Una de las cosas a las que tenemos miedo es al abandono, a que nos dejen, nos abandonen. Sobre todo cuando hemos tenido, por ejemplo, experiencias de infancia de abandono. Y abandono puede ser el que por la enfermedad me dejaron en el hospital de niño, porque tenía que cuidarme, y sentí que mis papás me habían dejado allá para deshacerse de mí. Todo lo marca uno en la vida, todo lo marca uno en la vida. Esta parte un poquito como psicológica. Entonces por eso digamos, uno tiene que mirar lo que hay en el interior de esa persona, del ofensor y del ofendido. ¿Qué está revelándose con lo que está él diciendo y haciendo de ofensa? ¿Qué se está revelando de su interior y de su vida? Por eso perdonar es atreverse a mirar al ofensor o al victimario con nuevos ojos. Verlo muchas veces como necesitado de afecto, de respeto, de amor, viéndolo con sus miedos, con sus errores. Pero por otra parte, perdonar es reconocer que en mí existen juicios espontáneos. Porque a veces, o juicios espontáneos que no nos dejan ver ese niño allá pequeño del ofensor, frustrado y asustado que habita allí en el ofensor. Y en ese sentido, casi que perdonar es trabajar en nosotros todos los días para despojarnos de esas ideas o creencias que obstaculizan esa capacidad de amar que nosotros también tenemos. Aquí me llama la atención, y con esto termino para no pasarme, ¿qué fue lo que vio Jesús en esta mujer? Jesús siempre se preocupaba por ver el interior. ¿Por qué la perdona? Mientras Simón, aquel fariseo que había invitado a Jesús a comer, miraba en ella su pecado, dice, uy, si este fuera profeta, si Jesús era profeta, se daría cuenta que esta mujer que tiene ahí es una pecadora. Pero ¿qué es lo que mira? La apariencia, el exterior, de pronto su historia actual de pecado. Mire, trabaja en tal parte y tiene este tipo de estilo de vida, de pecado. Pero Jesús no mira eso. Jesús lo que mira es qué habita en el interior de esta persona. Esta persona ama mucho.
Mire cómo muestra detalles de amor. Me ha lavado los pies con sus lágrimas, mostrando arrepentimiento. Me besa también mis pies. Y también con ese perfume costoso de alabastro, me unge los pies que están sucios por el polvo de los caminos. Qué amor tan grande el que muestra esta mujer. Eso fue lo que vio Jesús. Jesús no vio el pecado. Jesús vio el amor grande que habitaba en esta persona. Y por eso dice Jesús, yo te perdono. Miren ustedes, ¿por qué perdona a Jesús fácilmente? Porque ve el interior. El otro difícilmente hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque simplemente se deja llevar por la apariencia de la mujer y ya la tiene como pecadora. No está dispuesto a corregir su percepción, es decir, la idea que tiene de esta persona. Por eso pidámosle también al Señor que cuando sintamos ofensas, que tengamos siempre la disposición, la actitud para perdonar siempre, siempre. Que nos despojemos de juicios previos, que busquemos también cambiar nuestra percepción externa de las personas, ofensores o víctimas. En otras palabras, que miremos la luz, no la lámpara. Buena tarde para todos, que Dios los bendiga.